Fui una esposa infiel y engañé a mi marido dentro de nuestra casa. Sufrí una venganza brutal, mi amante falleció y llevo secuelas permanentes por el resto de mi vida. Mi nombre es Laura, tengo 36 años y, desde fuera, mi vida parecía absolutamente normal. Yo era la esposa de Lucas, de 37 años, un hombre trabajador, de esos que llegaban a casa oliendo a grasa y sudor después de largas horas manejando máquinas ruidosas en una fábrica de repuestos para automóviles. Siempre estuvo muy dedicado a su familia, tal vez incluso demasiado. Mientras él llevaba el mundo sobre sus hombros, sentí que mi propio mundo se desmoronaba silenciosamente. Hacía tiempo que el matrimonio se había convertido más en un acuerdo que en una unión. Dormíamos como compañeros de cuarto, la conexión emocional había muerto y la física estaba enterrada desde hacía años. Fue durante este vacío que apareció Carlos. Tenía 33 años, era gerente de una tienda de autos importados y era el tipo de hombre que sabía el efecto que causaba. ¿Conoces a ese chico que habla con la mirada y te despide con un beso en la mano? Así era él. Al principio fue solo conversación, luego café, y antes de darme cuenta ya me había vuelto adicta a él. Carlos me hizo sentir deseada nuevamente. Cuando estábamos juntos, olvidaba que tenía un anillo en el dedo. Lo peor fue que ni siquiera me sentía culpable. Me sentía viva. La adrenalina de cada encuentro, sus caricias, los elogios, los rechinidos en moteles baratos, era como si escapara de una prisión invisible. Pero ese día, ese maldito día, fue diferente. Era un martes por la tarde y se suponía que Lucas estaría en el trabajo, al menos hasta las 7 de la tarde. El turno era largo y el sistema hidráulico de la fábrica rara vez fallaba. Me sentí tan segura que ni siquiera tuve cuidado. Dejé a los niños en casa de mi hermana y le envié un mensaje a Carlos: la casa hoy es toda nuestra. Llegó sonriendo, con brillo en los ojos. Subimos a la habitación y ni siquiera cerré la cortina. La sensación de estar en nuestro lecho conyugal, engañando al padre de mis hijos, me calentó aún más, como si el peligro fuera un afrodisíaco. Estaba sobre Carlos, completamente entregada y gritando como loca. Mi cabello se pegaba a mi frente, el sudor corría por mi espalda y mis dedos se clavaban en su pecho mientras él me tomaba. Las ventanas temblaban con el sonido de la cabecera golpeando contra la pared. Grité su nombre como si el mundo fuera a acabarse en ese momento, tan involucrada que no escuché el auto en el garaje ni la puerta principal abrirse. Solo cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe, me detuve, congelada, jadeando encima de Carlos, con las sábanas arrugadas y el olor a intimidad impregnando el aire. Lucas estaba allí, de pie, con el uniforme de trabajo aún sucio de grasa. Su mirada atravesó la escena como una espada. Lo juro, no dijo absolutamente nada. Permaneció allí 2 o 3 segundos, como si su cerebro intentara comprender lo que veían sus ojos, y luego se fue. No gritó, no lloró, no rompió nada, simplemente cerró la puerta con una frialdad que me heló el estómago. Su silencio fue tan brutal como una bofetada. Era como si su furia hubiera estado escondida en alguna cueva oscura, esperando el momento adecuado para salir. Me quedé allí unos segundos, en shock, intentando entender lo que acababa de pasar. Carlos también se quedó helado, sin saber si vestirse o intentar decir algo, pero no dijo nada. La tensión era horrible. Lo último que vi antes de bajar a cerrar la puerta fue nuestro marco de fotos de boda, ladeado sobre la cómoda. En ese momento, aunque mi cuerpo aún palpitaba por la intimidad, mi corazón empezó a latir más rápido, pero no era amor, era miedo. Porque allí, en ese frío silencio, Lucas me mostró que algo había cambiado. Y no sería poca cosa. No pasó mucho tiempo antes de que regresara. Creo que en menos de media hora, Lucas estaba sentado en el sofá de la sala, inmóvil, como si se hubiera desconectado de su propio cuerpo. Bajé las escaleras con la cara limpia, sin culpa y sin pretensiones. Fui directa, le dije que ya sabía lo que estaba pasando, que era inútil seguir fingiendo tener un matrimonio muerto. Le expliqué que Carlos me hacía sentir viva otra vez, que no me arrepentía y que no debía ser tan dramático. Le arrojé en la cara, con frialdad, que nuestro matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, solo necesitaba admitirlo. Y sí, fui lo suficientemente cruel como para decir que Carlos era mejor que él en todo, incluso en la cama. Él no respondió. Simplemente me miró con un vacío más incómodo que un grito. Aún así, Lucas se quedó en silencio. Subió las escaleras, cogió algo de ropa y bajó a la habitación de invitados. No discutió, no cuestionó, no suplicó. Más tarde descubrí que aceptó la situación por nuestros hijos. No quería que presenciaran un divorcio turbulento, no quería peleas ni escándalos. La convivencia forzada fue la forma que encontró para proteger lo que quedaba de estabilidad en la mente de los niños. Yo, cegada por mi ego, pensé que era su misión. Que simplemente había dejado de luchar. Durante los días siguientes, Lucas se convirtió en una sombra en la casa. Se despertaba temprano, se iba a trabajar y, cuando regresaba, apenas me miraba a la cara. Incluso evitaba compartir la misma comida conmigo. Pero nunca se quejaba, nunca me confrontaba. Empecé a sentirme demasiado cómoda. Carlos comenzó a visitar la casa con mayor libertad y yo ya no escondía nada. Para mí, Lucas era solo un obstáculo silencioso, una presencia tolerada. Si quería irse, que así fuera. Pero se quedó. Y, como descubrí más tarde, calculé mal. Pensé que tenía el control. Los niños estaban bien, la rutina seguía con normalidad y Cayo me trataba como a una reina. Lucas, por otro lado, parecía cada vez más ausente, pero nunca completamente fuera de escena. Lo veía jugando en su celular en silencio, escribiendo algo en la computadora a primeras horas de la mañana o pasando más tiempo de lo habitual en el sótano.
Pero estaba tan inmersa en mi propia burbuja de placer y ego que interpreté todas las señales como simples intentos de adaptarse, de sobrevivir emocionalmente. La verdad era muy distinta. Lucas solo estaba esperando. Soportó la humillación, durmió en la habitación de invitados y aceptó todo por un solo motivo, los niños. Se tragó el dolor, enterró su orgullo y permaneció en silencio para no destruir su mundo. Yo vi eso como una debilidad, como una falta de actitud. Pero, entre líneas, algo se estaba gestando. Una mirada suya, en una tarde cualquiera, me hacía sentir un escalofrío que no podía explicar. En ese momento debería haberlo entendido, pero no lo entendí. Porque cuando crees que dominas el juego, es cuando empiezas a caer en tu propia trampa. Después de ese punto, Lucas parecía un fantasma con un propósito. Estaba allí, pero ya no era él mismo. Pasaba horas en el sótano, solo, en silencio. Pensé que estaba deprimido, tal vez intentando ahogar sus penas en alguna carpintería o distracción inútil. Pero no fue exactamente eso. Su comportamiento había cambiado de manera sutil y estratégica. Dejó de hablar de trabajo, no se involucraba con los niños como antes y evitaba cualquier conversación larga conmigo. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía siempre estar escuchando, prestando atención, grabando todo, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él sabía cómo terminar. Una noche, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua y escuché un sonido extraño proveniente del sótano. Era metálico, como si arrastraran herramientas. Cuando le pregunté al día siguiente, respondió con un simple: estoy arreglando algunas cosas. Y eso fue todo. No me importó. Estaba demasiado ocupada con mi doble vida, dividiendo mi tiempo entre mis hijos y Carlos, que ahora era una presencia frecuente, aunque aún no oficial. Algunos días dejaba a los niños con mi hermana o con los padres de Lucas, y me iba sin culpa, sin miedo. Al menos, eso pensaba. Lo que no sabía era que, mientras yo creía estar viviendo un nuevo capítulo, Lucas estaba escribiendo el suyo. Y no era una novela. Un día descubrí que había manipulado el teléfono fijo de casa, ese viejo aparato que ya nadie usaba. El cable estaba un poco fuera de lugar. Después supe que había instalado un grabador de llamadas analógico, de esos viejos, escondido detrás de la estantería. Estaba recopilando información, reuniendo pruebas, creando una línea de tiempo de mis pasos, todo con una calma inquietante. Como si cada una de mis traiciones estuviera siendo archivada, sellada y envuelta con una cinta roja. Y lo que más me intrigó fue la forma en que empezó a acercarse a nuestros vecinos. Lucas nunca fue alguien sociable, siempre fue el tipo que prefería quedarse en su propio rincón. Pero, de repente, estaba intercambiando ideas con la gente de la calle, yendo a barbacoas, ayudando en pequeñas reformas. Empecé a escuchar rumores, que se estaba abriendo, que por fin hablaba de lo que había pasado. Algunas personas incluso vinieron a preguntarme si todo estaba bien entre nosotros, con ese tono sutil de juicio que te hace querer echar a alguien. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta, ya no era la única con una voz activa en la historia. Aún así, seguía actuando como si nada pudiera alcanzarme. Seguía saliendo con Carlos, vistiéndome más, sintiéndome renacer. Pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. ¿Conoces ese instinto que te dice que algo anda mal, pero no quieres escuchar? Eso era. Notaba miradas distintas al pasar por la calle, sonrisas forzadas de conocidos, conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Y Lucas. Lucas solo miraba. Silencioso. Irrompible. Como si estuviera esperando el momento adecuado para darle la vuelta a la mesa. Y cuando lo hiciera, no quedaría ni una sola pieza. Lucas siempre había sido un hombre reservado en el trabajo. No era de hacerse amigo de todos, pero era respetado. Cumplía su turno sin quejarse, entregaba todo a tiempo y evitaba los chismes. Por eso fue una sorpresa enterarme de que empezó a hablar allí mismo. Como descubrí más tarde, le contó toda la historia a un colega de fábrica llamado Rodrigo, uno de esos tipos a los que todo el mundo escucha porque lo ha visto y experimentado todo. Rodrigo, en lugar de limitarse a escuchar, se lo contó a otra persona. Y al poco tiempo, todo el equipo del turno de noche supo que Lucas había sido traicionado dentro de su propia casa, en su habitación, con la ropa tirada en el suelo. El apoyo hacia él llegó como una avalancha. Algunos colegas incluso dijeron que, si estuvieran en su posición, ya habrían cambiado la situación. Literalmente dijeron que era un tonto por no haber hecho una locura en ese momento. Lucas, al contrario de lo que muchos esperaban, no se hizo la víctima. No lloró ni pidió empatía. Se limitó a contar los hechos con frialdad. Dijo que se quedó en la habitación de invitados por sus hijos, pero que eso no significaba que fuera a aceptar la humillación en silencio. Su tono era sereno, pero ya había algo nuevo en sus ojos, ira contenida. Una energía silenciosa que se acumulaba en su interior como una olla a presión. Fue entonces cuando las ideas empezaron a surgir, una más absurda que la otra. Uno de los chicos de la fábrica sugirió que pusiera pegamento en el volante del auto de Carlos, otro habló de llenar su coche con pescado podrido y dejarlo al sol. Pero hubo una en particular que destacó, un tal Rata, tornero lleno de tatuajes y con cara de alguien que ya había pasado por problemas serios, sugirió. Píntalo de rosa todo el cuerpo, lo a una silla y déjalo expuesto en el escaparate. Será un espectáculo. Los demás se rieron, pero Lucas solo levantó una ceja. No fue una burla, fue consideración. Escuchó cada idea como si estuviera tomando notas mentales. No respondió ni sí ni no, solo sonrió a medias y continuó trabajando. A partir de entonces, algo cambió. Se volvió más concentrado, más preciso, como si estuviera preparando algo. Llegaba a tiempo, se iba a tiempo, pero claramente su cabeza estaba en otra parte.
Yo todavía no tenía idea de que estaba diseñando algo real. Para mí, él simplemente estaba digiriendo el dolor de su matrimonio y tratando de adaptarse. Pero, por las conversaciones que escuché después, él ya estaba empezando a armar lo que sería la lección definitiva. La venganza, para él, no fue solo un alivio emocional, era una cuestión de justicia personal. Mientras tanto, yo permanecía en mi burbuja, pensando que todo estaba resuelto, que se había resignado. Incluso le comenté a Carlos cómo Lucas casi se estaba convirtiendo en un compañero de cuarto. Nos reímos, bromeamos diciendo que debía estar trabajando horas extra. No sabía que, mientras yo reía a sus espaldas, Lucas afilaba sus propias garras, y que la fábrica, ese lugar gris y grasiento, se había convertido en la cuna de su revuelta. Un ejército silencioso de colegas dispuestos a apoyar cualquier locura que quisiera hacer. No tenía idea de lo que vendría. Fue un viernes por la noche cuando sucedió todo. Por supuesto, en ese momento yo no lo sabía. Los detalles los descubrí mucho más tarde, a través de conversaciones cruzadas y chismes que empezaron a circular entre conocidos. Lucas tenía turno de noche en la fábrica, pero esa noche inventó alguna excusa para salir temprano. Le dijo a su supervisor que necesitaba resolver un problema familiar urgente. Se subió al auto y condujo hasta la tienda de autos donde trabajaba Carlos. Una tienda llena de vidrios, iluminación moderna y muy concurrida durante el día, pero en ese momento todo estaba oscuro. Solo Carlos seguía allí, cerrando la caja como hacía siempre los viernes. Lucas entró por la parte de atrás, ya había estudiado la distribución del lugar, conocía los horarios de apertura, los puntos ciegos de las cámaras e incluso el sonido que hacía la puerta trasera al abrirse. Llevaba consigo una Taser, no de esas pequeñas paralizantes, sino un modelo pesado, comprado en una tienda de segunda mano de equipos de seguridad. De esos que hacen que tu cuerpo se detenga instantáneamente. Esperó el momento exacto en que Carlos estaba distraído, de espaldas, escribiendo algo en la computadora, y, sin previo aviso, colocó la Taser, la activó. Carlos cayó como una piedra, con un gemido seco que apenas resonó. Lucas lo con cables de nylon, asegurando sus brazos y piernas a una silla giratoria en medio de la oficina. Y entonces empezó la parte artística del plan. Sacó de su mochila 4 latas de pintura rosa neón, un color que hería la vista, y pintó todo el cuerpo de Carlos, desde el cuello hasta los pies. Pasó por la ropa, la piel e incluso el cabello. Era como si intentara borrar al hombre que había destruido a su familia y reemplazarlo con una versión ridícula y vibrante. Se propuso colocar la silla delante del escaparate, para que cualquiera que pasara por la calle pudiera verlo. Y, de algún modo enfermizo, eso le produjo a Lucas una sensación de alivio, de justicia, de dominio. Estuvo unos minutos observando a Carlos inconsciente, inmóvil, pintado, atrapado. No dijo nada. Se quedó allí, con las manos cubiertas de pintura, respirando profundamente. Era como si finalmente hubiera recuperado una parte de la masculinidad que creía perdida. Luego apagó las luces, recogió los envoltorios vacíos, limpió sus huellas dactilares y salió del mismo modo por el que entró, en silencio. Ninguna cámara lo grabó, no sonó ninguna alarma, y durante unas horas el plan parecía haber funcionado a la perfección. Lucas pensó que, al día siguiente, Carlos se despertaría humillado, desmoralizado, con la tienda llena de gente viéndolo pintado como un payaso. Pero el destino tenía otros planes. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que Carlos tenía un desfibrilador interno en el pecho debido a un problema cardíaco infantil. La descarga de la Taser interfirió directamente con el dispositivo y, cuando Lucas salió de la tienda creyendo que simplemente estaba inconsciente, lo cierto era que el corazón de Carlos se detuvo. Esa noche, mientras dormía creyendo que todo estaba bajo control, el hombre que había arruinado su matrimonio, que calentó mi cama y me hizo sentir viva otra vez, murió lentamente, pintado de rosa, solo, en una tienda de lujo con las luces apagadas. El sábado por la mañana, me desperté con mi teléfono sonando sin parar, mensajes de la hermana de Carlos, de mi propia hermana, incluso de su madre. Todos preguntaban si sabía algo, si lo había visto la noche anterior. Al principio pensé que era extraño, pero nada alarmante. Respondí con un simple, no lo veo desde ayer. Y entonces cayó la bomba, Carlos fue encontrado sin vida en la tienda. La frase me detuvo. La leí y releí. Todo mi cuerpo se congeló. La escena que se formó en mi cabeza fue instantánea, él, pintado, atado, humillado, pero sin vida. Fallecido. Eso nunca fue parte del juego. Fui a casa de su hermana, y allí estaba ella, llorando fuera de control, repitiendo que lo había encontrado un empleado esa mañana. Dijo que todas las ventanas estaban cubiertas de vapor, como si alguien hubiera tratado de ocultar lo que había dentro. Su cuerpo todavía estaba en la silla, con las marcas de los cables de nylon en los brazos y el tinte rosa aún fresco en el cabello. Lo primero que me vino a la mente fue Lucas. No tenía pruebas, pero no las necesitaba, lo sabía. En el fondo, algo en mí ya vaticinaba que su calma era la antesala de algo extremo. Pero saber no es lo mismo que probar. No tenía forma de conectarlo directamente con la escena. Tenía una coartada, estuvo registrado en el sistema de la fábrica hasta cierto tiempo, y luego nadie volvió a verlo. Ninguna cámara externa captó la entrada por la puerta trasera, y la tienda no tenía monitoreo interno, ya que Carlos había ordenado que las cámaras se apagaran por mantenimiento. Fue un golpe maestro. Y él lo sabía. El detective que investigaba el caso me habló como si yo fuera la viuda de un pobre amante. No sospechó nada. Pero dentro de mí, la certeza pesaba más que cualquier dolor. Lucas, por otro lado, parecía aliviado. Su postura cambió por completo, no lloró, no mostró miedo, no me enfrentó. Se limitaba a observar todo con una irritante serenidad. Cuando intenté iniciar una conversación y hacerle preguntas sutiles, fue tajante.
Es una pena lo que le pasó a tu novio. Me miró con esa media sonrisa en la comisura de la boca y salió de la habitación. Ahí estuve absolutamente segura de que él lo sabía, que él lo había hecho. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo acusar a un hombre que nunca se emocionaba, que siempre actuaba con calma y que ahora parecía estar varios pasos por delante? Fue en esta mezcla de desesperación e impotencia que empezó a crecer en mí una necesidad de venganza. Pensé que Lucas había ido demasiado lejos, que por muy enojado que estuviera, no podría haber hecho eso. Empecé a pensar en formas de cambiar el rumbo, acusarlo, exponerlo, arruinar la imagen que estaba reconstruyendo. Necesitaba hacerle pagar. Pero, por supuesto, con mis propias manos limpias. Fue en este deseo ciego de justicia personal que planté la siguiente semilla, una semilla que, en lugar de florecer, pudriría todo a mi alrededor. Con el tiempo, la culpa dio paso a la ira. No por la muerte de Carlos en sí, sino por el hecho de que Lucas parecía estar ganando. Caminaba por la casa con un aire de silenciosa superioridad, como si supiera que había cambiado la situación. Y eso me carcomía. Necesitaba hacer algo, no podía dejar que se saliera con la suya, especialmente después de quitarme a Carlos de una manera tan cobarde. Fue entonces cuando tuve una idea distorsionada, sí, pero lógica en mi cabeza. Si no podía probar lo que hizo, entonces lo haría parecer culpable de algo más. Cualquier cosa. Solo necesitaba dar el gatillo correcto. Hablé con Diego, un viejo conocido, no precisamente digno de confianza pero dispuesto. Planeamos simular un allanamiento de morada. La idea era simple, Diego entraría por la parte de atrás, derribando suavemente la puerta, y plantaría pruebas en el sótano, una camisa con salpicaduras de pintura rosa, un par de guantes desechables e incluso un paquete de taser que conseguí en un sitio web desconocido. Todo lo encontraría accidentalmente y lo entregaría a la policía como una pista que había caído en mi regazo. El plan era tonto, pero en mi mente herida parecía una genialidad. Solo que no conté con un detalle, Lucas ya estaba esperando. La noche del plan, Diego subió al porche trasero como estaba acordado, pero antes de llegar a la ventana escuchó 2 tiros. No con balas, sino con sal de roca. Lucas estaba allí, al acecho, con la escopeta de padre. El primer lanzó a Diego en la espalda. El segundo le rozó la pierna. Cayó del balcón gritando, luchando contra el suelo de piedra como si estuviera en llamas. Yo corrí escaleras abajo presa del pánico, pero cuando vi a Lucas parado en la puerta con el arma bajada y esa mirada tranquila y cínica, lo supe de inmediato, él sabía todo. Lo peor es que ya había llamado a la policía antes del primer. El vehículo llegó en menos de 5 minutos. Uno de los detectives conocía a Lucas por viejos incidentes y, tras escuchar la historia, ni siquiera dudó, defensa propia, dijo, casi con una pizca de orgullo. Diego fue llevado al hospital bajo custodia. Yo intenté inventar que no sabía nada, pero el historial de llamadas, los mensajes intercambiados y hasta el GPS de su celular delataron la trama. Me llevaron a declarar, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no podía deshacer. ¿Y Lucas? Lucas simplemente me dio esa misma sonrisa fría, como alguien que mira una obra de teatro y ya sabe el final. Fue en ese momento que me di cuenta, él nunca perdió el control. Simplemente esperó el momento adecuado para usarlo. Cada uno de mis pasos, cada intento de manipulación, cada mentira, él ya lo había anticipado todo. Y ahora no solo había perdido a Carlos, sino que también tenía un pie en el abismo. Porque cuando intentas derrotar a alguien más inteligente, más paciente y más herido que tú, será mejor que te asegures de poder hacerlo. Y claramente, yo no pude. A partir de ese momento, Lucas dejó de ser una sombra y se convirtió en tormenta. La fachada tranquila desapareció, y en su lugar llegó alguien metódico, despiadado y terriblemente eficiente. La primera estafa fue práctica, vendió mi coche sin consultarme. Todavía estaba su nombre, así que ni siquiera tuve que firmar. El segundo golpe llegó poco después, canceló todas mis tarjetas de crédito y débito, bloqueó mi acceso al banco y cambió las contraseñas de nuestro wifi, Netflix, todo. Incluso la contraseña del celular de los niños. El mensaje era claro, tú no estás a cargo de nada más. Estaba dentro de mi propia casa, pero era como si estuviera en un campo de prisioneros. Intenté discutir. Fui a la habitación de invitados, que ahora era mi habitación, y llamé a su puerta. Lo abrió, me miró de arriba abajo y dijo, cualquier ropa que saques de este armario irá directamente a la basura. Y me cerró la puerta en la cara. Después de eso, ya no me dejó cocinar. Dijo que no confiaba en la comida que le preparaba. Empecé a comer lo que sobraba de los platos de los niños o cualquier snack que pudiera comprar con el poquito de dinero que tenía escondido. Me redujo a lo esencial, sin más palabras, sin gestos de misericordia, pero lo peor aún estaba por llegar. Me denunció. Entregó todos los mensajes con Diego, los audios, las pruebas de que intenté fingir una invasión para incriminarlo. Y cuando la policía apareció con la orden judicial, sentí que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Fui juzgada y condenada por intento de incriminación y obstrucción de la justicia, 2 años de prisión. Yo, que antes me creía inteligente, libre, en control de la situación, ahora era solo una mujer acurrucada en la parte trasera de un coche, con las manos esposadas y mi nombre impreso en un atestado policial. La prisión es un lugar donde hasta el eco parece querer escapar. Cuando me pusieron en esa celda por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía. Allí me conocían incluso antes de entrar, la esposa infiel que intentó arruinar a su marido después de ser sorprendida con su amante. La historia se difundió más rápido que los piojos en un dormitorio escolar. Las demás reclusas me miraban como si fuera basura reciclable.
No pasó mucho tiempo hasta que llegó la primera agresión, al principio pequeñas, hasta que un grupo de 4 mujeres me arrinconó en el patio. Me golpeó que ni siquiera recuerdo el sonido de la última patada. Lo único que sé es que me desperté en el suelo de la enfermería con un dolor punzante en el lado izquierdo de la cara y la visión borrosa. El médico de la prisión fue tajante: has perdido completamente la visión del ojo izquierdo. El globo ocular sufrió daños irreparables. Vas a vivir con esto por el resto de tu vida. Además del ojo, me fracturé 4 costillas. Apenas pude respirar durante semanas. Sentarse, acostarse, toser, todo era un castigo. Me pusieron en observación unos días, pero pronto me devolvieron a la celda, como si nada hubiera pasado. Y por dentro lo sabía: si no encontraba una manera de protegerme, solo sería cuestión de tiempo antes de que borraran lo que quedaba de mí. Fue entonces cuando llegaron los guardias. 3 hombres de uniforme. Usé todo mi encanto para seducirlos a cambio de protección. Uno de ellos, conocido como Braga, me ofreció una opción: ¿quieres protección? Ya sabes cómo funciona. Y lo supe. Fue un acuerdo, un contrato de silencio y sumisión. Acepté todo. Todas las relaciones fueron forzadas moralmente, pero consentidas físicamente. Todo empezó con tocamientos en el pasillo, miradas mientras me duchaba, y pronto se volvió rutina. Cada noche, me llamaban y me llevaban al almacén del ala norte, donde no había cámaras. Allí, yo era de ellos, un cuerpo sin rostro, un objeto. A veces los 3 al mismo tiempo, otras se turnaban. Consentí en todo. Era el precio que tenía que pagar por la paz. Y el precio siempre era el mismo. En los días siguientes cesaron los ataques de las reclusas. Ya nadie me tocó. Pero el costo fue alto. Durante 2 años le serví como objeto para su diversión. Algunas noches intenté imaginar con algo para disfrutar, a veces lo lograba, pero la mayoría de las veces simplemente cumplía con mi papel. Me estaba desmoronando por dentro, una pieza a la vez. La mujer que engañaba, que gritaba por otro hombre, ya no existía. Todo lo que quedó fue silencio, vergüenza y el recordatorio constante de que cada segundo que pasaba era culpa mía. Lucas había ganado. Y ahora era yo quien pedía clemencia todas las noches, y no la obtenía. Cuando terminaron mis 2 años, salí por la puerta principal, pero con el cuerpo y el alma destrozados. Los guardias ni siquiera se despidieron, me miraron con el mismo desprecio indiferente de siempre, como si nunca hubiera sido más que una bolsa desechable de carne. El mundo exterior parecía otro planeta. Tuve que reaprender a caminar con equilibrio debido a la pérdida de visión. Tuve que lidiar con dolores crónicos en las costillas, que nunca sanaron del todo. Pero nada, absolutamente nada, dolía más que saber que Lucas estaba ahí afuera, libre, completo y, peor aún, en ascenso. Mientras que yo era solo los escombros de alguien que pensó que podía jugar con el destino y salirse con la suya. Mientras yo me pudría por dentro en ese infierno, Lucas florecía. Fue como si, en el momento en que los barrotes se cerraron detrás de mí, se le hubiera abierto una nueva puerta. Y el destino, por irónico que parezca, se empeñó en perfeccionar el guión. ¿Quién apareció en su vida? Elena, hermana de Carlos. Sí, de Carlos, la misma mujer que me llamó llorando cuando él murió, ahora aparecía sonriendo al lado del hombre que provocó ese final. Ella había heredado la tienda de autos de lujo y, sin experiencia gerencial, buscaba a alguien de confianza, alguien que entendiera de máquinas, de logística, de responsabilidad. ¿Y adivina a quién eligió? Lucas comenzó como gerente de la tienda. Incluso sin una formación formal, tenía algo que nadie más poseía: concentración, disciplina y ese tipo de frialdad que lo hacía imbatible en las negociaciones. Poco a poco, el equipo fue ganando, incluso los antiguos compañeros de Carlos empezaron a respetarlo. Elena comenzó a invitarlo a cenas, almuerzos familiares, paseos con los mismos niños que yo casi nunca veía, ya que los trabajadores sociales monitoreaban mi presencia cerca de ellos. Desde lejos, ver todo esto sucediendo desde el interior de la prisión me hizo sentir como si estuviera viendo mi propia vida siendo vivida por otra persona, una mejor versión, sin mí. La tienda prosperó con Lucas al mando, nuevas asociaciones, eventos de lujo e incluso artículos en una revista local. Él estaba en la cima. Fue llamado un hombre de superación. Incluso vi un artículo que decía: después de años de dolor, Lucas encontró la paz en el trabajo y en el amor. Amor. Esa palabra me atragantó, porque sabía exactamente lo que vendría después. Los rumores comenzaron con mensajes sueltos, luego vino la confirmación: estaban saliendo. Primero discretamente, luego públicamente. Elena y Lucas, el hombre al que engañé y la hermana del hombre con el que lo engañé. Como si todo hubiera sido orquestado por las manos del propio destino para aplastarme poco a poco. Él ni siquiera se molestó en ocultarlo. Me envió una foto de los niños en un picnic con ella, todos sonriendo, todos felices, como si ese fuera el plan desde el principio. Pensé que solo buscaba estabilidad, pero no, él estaba reconstruyendo todo sin mí. Y peor, lo estaba reconstruyendo mejor. El hombre al que degradé, humillé y expulsé de nuestra habitación ahora era admirado, amado y rodeado de todo lo que pensé que tendría con Carlos. Yo, en cambio, estaba fuera, lejos, envejeciendo antes de tiempo, olvidada. Y sin embargo, el destino parecía guardar una última ironía: la mujer que heredó todo de Carlos ahora estaba en los brazos del hombre que lo destruyó, y lo hacía con orgullo. Ella lo sabía todo, estaba segura de que lo sabía, pero eligió su bando. ¿Por qué? ¿Por enojo conmigo? ¿Por amor a Lucas? ¿O porque al mundo realmente le encanta ver a una mujer caer desde lo más alto? No lo sabía.
Solo sabía que cada paso que él daba hacia arriba era otra piedra colocada sobre mi tumba emocional. Y lo peor estaba por llegar, la boda. Llegó como el punto final de una historia escrita por un guionista cruel. Sencilla, en el patio trasero de la nueva casa que compraron juntos Lucas y Elena. Vi las fotos en internet, compartidas por conocidos mutuos con ese tono dulce de merecido final feliz, flores blancas, amplias sonrisas, damas de honor y niños. Todo impecable. Pero el detalle más cruel no estuvo en la ceremonia, sino en la invitación que recibí. Elena insistió en enviármela, un sobre blanco, perfumado y con una letra perfecta. En su interior, una frase dorada, todo va según lo planeado. Morirá de amor en unos 40 o 50 años. Eso me destruyó. Me golpeó en un lugar al que ni siquiera los ataques físicos de la prisión habían llegado. Porque no fue solo ironía, fue una provocación. Elena me frotó en la cara que había perdido, que fui cambiada, arrastrada, vencida. Ella no solo conservó lo que era mío, sino que lo mejoró. Lo convirtió en el hombre que nunca supe valorar. Y ahora está allí, brindando por un futuro que yo pensaba que era mío, un futuro donde yo soy solo un recuerdo sucio, una nota al pie de página en la vida que construyeron con sonrisas fotogénicas y una paz insoportable. Después de la ceremonia, los dos se convirtieron en invitados frecuentes de eventos de élite locales. Llevaban la imagen de la pareja que superó el dolor, lo perdió todo y lo reconstruyó con el apoyo de una mujer fuerte. Gracioso, ¿verdad? Porque fui yo quien lo rompió. Fui yo quien provocó el derrumbe y, al final, fue reconstruido con la hermana del hombre con el que lo traicioné. El ciclo se cerró de una manera tan brutal que resultó casi poética. Casi. Pero nada de eso tenía poesía para mí. Lo único que quedó fue el sabor ácido de la ironía, el peso de todas las decisiones que tomé y las marcas físicas y emocionales que nunca sanarán. Hoy me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer reflejada. Tengo la mitad de la visión, dolores crónicos, pesadillas recurrentes y antecedentes penales que me siguen como una sombra. Tuve que dejar la ciudad, cambiar mi nombre, empezar de cero, pero no hay comienzo cuando tu alma ya está destruida. Lo único que puedo hacer es mirar de lejos, ver fotos de los niños sonriendo con su madrastra, escuchar susurros sobre cómo Lucas es un ejemplo de superación y saber que todo eso fue mío. Esa vida, ese final feliz, se suponía que eran míos. Pero elegí jugar con fuego, y cuando empezó el fuego, pensé que era solo calor. Cuando lo vi, ya estaba todo gris. Hoy lo único que puedo hacer es preguntarme, ¿por qué diablos pensé que me iba a salir con la mía? ¿Por qué pensé que podía utilizar al hombre que me amaba como niñera de lujo mientras yo me divertía con otra persona? Luke se convirtió en todo lo que yo quería que fuera, pero no para mí. Y ahora, mi única compañía es el anhelo de algo que nunca volverá a existir, ni siquiera en un sueño.